La función cuadrática nosotros muchas veces la encontramos de la siguiente manera. Y igual a x al cuadrado más bx más c, donde nosotros eh, por medio de factorización o con la ecuación cuadrática, que la hemos utilizado mucho durante casi todo el bachillerato, podemos encontrar el valor de x. Sin embargo, para el dominio y rango no vamos a necesitar prácticamente encontrar esto. Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar su vértice. Entonces, para encontrar su vértice, necesitamos recordar que se obtiene con la siguiente forma. Menos b sobre 2a f de menos b sobre 2a. 2a. ¿Listo? Esta va a ser la formulita con la que nosotros vamos a encontrar el vértice. Y vamos a encontrar su dominio y su rango. Recuerden que b es el valor que acompaña a la x, a el valor que acompaña al x cuadrado y c el valor que no tiene incógnita. ¿Listo? Que no acompaña ninguna variable. Para este caso vamos a hacer un ejemplo para explicarlo un poco mejor, ¿sí? Muy importante, el valor de a. Si a es mayor que 0, es una parábola que va hacia arriba. Si a es menor que 0, es una parábola que va hacia abajo. ¿Cuál es el vértice? ¿De qué se trata cuando nosotros hablamos del vértice? Es este puntico de aquí, ¿sí? El punto donde empieza a crecer o a decrecer nuestra parábola. Entonces nosotros vamos a encontrar ese puntico, ¿listo? Tengamos en cuenta una característica. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Y digamos que tengo una parábola que va de esta manera. Ok, ahorita lo hacemos en GeoGebra, no se preocupen. Supongamos que aquí está el vértice. Que aquí está el punto 2 y aquí el punto 3. ¿Listo? 2 en X, 3 en Y. Entonces, vamos a tener en cuenta que nuestro dominio, vamos a encontrar nuestro dominio y nuestro rango. Dominio, los valores que puede tomar el eje X. Nuestra parábola va a seguir creciendo infinitamente hacia la izquierda, infinitamente hacia la derecha. Es decir, yo puedo tener un dato muy pequeño, como menos 10.000. Sin embargo, en alguna parte se va a cruzar con esta función. ¿Listo? Voy a tener un resultado en esa función. O un dato muy grande en X, en el eje X, por ejemplo, 100. Voy a encontrarme en alguna parte con esta función. ¿Listo? Entonces nuestro dominio va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, todos los reales. Nuestro rango va a depender del vértice. ¿Listo? Nuestro rango van a ser los valores que puede tomar nuestra función en el eje Y. Entonces, en este ejemplo, ¿listo? De pronto un poco es un bosquejo. El 2 en el eje Y está aquí, ¿verdad? Miren que en este 2 en ninguna parte se cruza con nuestra función. Nunca se va a cruzar. O acá el menos 3 puede seguir creciendo a la izquierda, a la derecha. Pero este 3 en ninguna parte se cruza con nuestra función. A diferencia del 4, el 4 miren que se cruza aquí, se cruza en este otro punto, ¿sí? Los valores que puede tomar el eje Y en nuestra función dependen del vértice, ¿sí? De este número 3. ¿Por qué? Porque nuestra función va a ser desde este puntico, desde este 3,
hacia arriba. Sería desde el 3, incluyéndolo, coma, infinito, positivo. Ese sería nuestro rango. Si llego a tener una parábola que abre hacia abajo, por ejemplo de esta manera, y que su vértice sea en el punto 4, por ejemplo, o sea en Y, en el eje Y el valor de 4, nuestro rango sería desde el 4 hacia abajo, ¿sí? Miren que nuestra parábola sigue creciendo hacia abajo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, desde menos infinito hasta 4 conteniéndolo. ¿Listo? Por eso la importancia de encontrar nuestro vértice, porque es el punto máximo de la parábola o el punto mínimo de la parábola según el valor de A, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Recuerden que A es el valor que acompaña al x cuadrado. Hagamos todo esto con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y igual 4x cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, vamos a encontrar su vértice. Recordemos la fórmula del vértice. Es igual a menos b sobre 2a, coma, función de menos b sobre 2a. Entonces, encontremos esta partecita primero. Menos b sobre 2a. ¿A qué es igual? Recordemos que a es el valor que acompaña al x cuadrado, b el valor que acompaña a la x, hagámoslo por aquí pequeñito, x cuadrado a la x y el término que no tiene nada, ¿listo? Entonces a tiene el valor de 4, b el valor que acompaña a la x, pero aquí no tenemos x, ¿listo? Entonces en este caso b vale 0 y c el término que no tiene x, que no la acompaña ninguna variable. Este término independiente tiene también el valor de 4. Entonces ya cuando conocemos a, b y c, lo vamos a reemplazar en nuestra formulita. Menos b, o sea, menos 0 sobre 2a. Esto nos dará 0. ¿Listo? Entonces el primer punto de nuestro vértice es igual a 0. Este es nuestro valor en el eje X. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar nuestro valor en el eje Y. Para encontrar nuestro valor en el eje Y, este valor de X lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Listo? Es decir, vamos a encontrar esa parte. F de menos b sobre 2a. Nos daría la siguiente manera. F de menos b sobre 2a, es decir, f, yo ya sé que menos b sobre 2a me da 0. Entonces sería f de 0. Sería igual a 4, 0 al cuadrado más 4, ¿sí? Es decir, este 0 lo reemplazan en las x, así de simple. Nos quedaría 4 por 0, 0, más 4. 0 más 4, 4. Es decir, el valor de f menos b sobre 2a, en este caso es 4. ¿Listo? Lo tienen ustedes aquí. Este es el valor de vértice. Ustedes saben que el valor de a, si es positivo, es un valor positivo, es una parábola que abre hacia arriba.
Es decir, que nuestro dominio y nuestro rango es el siguiente. El dominio, todos los reales. ¿Listo? Y nuestro rango va a ser, si el vértice empieza desde el eje Y4, hacer desde el 4 hacia arriba, que sería hacia infinito positivo, incluyendo el número 4. Veámoslo en GeoGebra. 4x cuadrado más 4. Nos quedaría de la siguiente manera. Y igual 4x al cuadrado más 4. Ok, veamos, aquí tenemos nuestra parábola. Como les decía, bueno, en GeoGebra ustedes pueden encontrar el vértice dándole clic en extremos. En este caso es el punto A, que es 0,4, ¿listo? Coincide con nuestro ejercicio. Y miren que su parábola va desde el punto 4 hacia arriba, ¿sí? Esos son los valores que puede tomar el eje Y. El eje X va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, en este caso no se ve tan claro que nuestra parábola crezca hacia la izquierda y hacia la derecha. Sin embargo, así sea muy poco lo que crece, lo hace. ¿Listo? Miren que va hacia la izquierda y hacia la derecha. A medida que subo, sigue creciendo en muy poco, pero sigue creciendo hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra parábola. Y lo que les decía, si el valor de A es negativo, o sea, el valor que está al lado del x cuadrado es negativo, es una parábola que abre hacia abajo. Póngale, quitémosle el 4 del x cuadrado, que está antes del x cuadrado, y escribamos, por ejemplo, menos 3. Vamos a ver cómo nuestra parábola abre hacia abajo. ¿Listo? En este caso, digamos, cuando tenemos el x cuadrado y no tenemos el valor de b, cuando no tenemos el valor de b, el valor de c me va a decir cuál es el vértice. Por ejemplo, si yo escribo 5, nuestra parábola va a tener como vértice 0,5. O 9. ¿Listo? O pongamos que abre hacia arriba. Escribimos el valor de c 6. Va a ser una parábola que tenga como vértice 0,6. ¿Listo? Aquí lo podemos ver. En caso que tenga un valor de b, el proceso es el mismo, si no, tampoco es complicado. Por ejemplo, más 3x más 6. A, B y C. Listo. Simplemente no va a estar en todo el eje Y. En este caso, en este ejemplo, 3x cuadrado más 3x más 6, nuestro vértice es 0,5, 5,25. Nuestro dominio sería todos los reales. Y nuestro rango sería desde 5,25 hacia arriba. 5,25 hacia infinito positivo. ¿Listo? Aquí lo podemos ver. Aquí ya es cuestión de que cada uno de ustedes se ponga a mirar un poco de las gráficas en GeoGebra y lo vamos a entender mucho mejor. Muchas gracias.